Buenas noches para todos y todas, como decimos hoy en día. Me alegra mucho que tengamos ya esta asistencia en este momento. Creo que vamos a tener una muy buena asistencia. Esa fue la idea. Queremos que esta actividad se hiciera pues en Colombia, Centroamérica, Latinoamérica. Nos parece muy importante hablar sobre la resolución de la OMS sobre el fortalecimiento de la rehabilitación en los sistemas de salud. Sabemos que para todos estos países, de una u otra manera, y pues sabemos que por lo menos un 50% de la población de nuestros países no acceden a ningún servicio de rehabilitación, ni las personas con necesidades más complejas de rehabilitación, ni las personas que tienen necesidades menos complejas. Por supuesto, toda la parte de atención primaria, de la rehabilitación en la atención primaria, pues es muy poca. Se han hecho algunos esfuerzos, pues, en proyectos de rehabilitación basados en la comunidad, pero es muy poco. Consideramos y sabemos que una de las principales estrategias tiene que ser el fortalecimiento de la rehabilitación en la atención primaria y el vínculo de la rehabilitación de estos niveles hacia los niveles de mayor complejidad y también de los niveles de mayor complejidad hacia la atención primaria. Esto pues es un ideal, pero tenemos que luchar por tener esta posibilidad para que las personas de área remota, las personas de las ciudades, todas las personas con necesidades de rehabilitación accedan a los servicios de rehabilitación. Además, pues ahora estamos hablando acá con Tatiana, es necesario también poder unir las diferentes profesiones que hay alrededor de la rehabilitación y hacer planes conjuntos aquí, pues en Centroamérica y en Latinoamérica. Han venido pasando pues distintas situaciones que el Congreso Mundial que hicimos el año pasado fue una apuesta muy importante. Y gracias, pues aquí está el doctor Anderson, jefe, el director pues de la asociación, el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, que nos, y toda la junta directiva que permitió pues este espacio. Y lo otro también es que, por ejemplo, ahora que está acá Federico y Graciela, ha habido también un esfuerzo muy importante de lo que antes era la Asociación Latinoamericana de Lesión Medular. Es un trabajo permanente que ellos han estado liderando y donde también hay muchas personas vinculadas de muchas áreas de profesiones distintas del área de la rehabilitación. Entonces, muchas gracias también, Graciela y Federico, por ese esfuerzo tan grande que están haciendo. El día de hoy tenemos tres personas invitadas, tres personas muy valiosas pues para este proceso del fortalecimiento de la rehabilitación en los servicios de rehabilitación. El primero de ellos es el doctor Walter Frontera. Tenemos a la doctora Tatiana Riveros, que es en este momento trabaja con la OPS aquí en Colombia y quien está muy involucrada en fortalecer, en que esta resolución realmente se implemente. Además, ahorita pues les contamos otras actividades que ella hace. Y la doctora Vanessa Seijas, vamos a transmitir la conferencia de la doctora Vanessa porque ella vive en Suiza y está haciendo pues su conferencia desde allá. Por supuesto que allá son las 2 de la mañana. Entonces, el primer invitado es el doctor Walter Frontera. Él es profesor de Medicina Física y Rehabilitación y Fisiología. Fue el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. El profesor estuvo entre el año 1996 y 2006. Fue jefe fundador y primer catedrático del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston. Entre el 2012 y 2017 fue también jefe fundador y primer catedrático
del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. El doctor Frontera ha sido presidente de la Asociación Internacional de Fisiatría y hace parte en este momento y desde hace muchísimos años, de todos los órganos directivos de la ISPRM. Su investigación se concentra sobre todo en los efectos de la tercera edad en el sistema musculoesquelético y los beneficios del ejercicio para el adulto mayor. Es también el jefe editor de la revista del American Journal de Medicina Física y Rehabilitación y editor de uno de los libros más importantes de la especialidad. Queremos darle pues la bienvenida, doctor Frontera. Muchas gracias por participar con nosotros en estas actividades y él pues nos va a hablar sobre la Alianza Mundial para la Rehabilitación. Buenas noches, Luz Helena. Muchísimas gracias por la invitación a ti y al grupo organizador de este evento que me parece muy interesante y muy apropiado. Me alegro mucho tener la posibilidad de conversar un rato con tantos colegas, no solamente de Colombia, porque veo que hay colegas de Guatemala, Costa Rica, Argentina, Uruguay y tal vez de otros países también. Lo que yo quisiera explicar esta noche, compartir con ustedes son comentarios e información sobre la Alianza Mundial de la Rehabilitación. Voy a hacer uso de algunas diapositivas que son diapositivas oficiales de la Alianza, pero que obviamente las explicaré a mi manera. Así que voy a compartir la pantalla. Muy bien, te pregunto si se ven bien las diapositivas. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la alianza comienza como parte de esta actividad que ustedes conocen como Rehabilitación 2030. Es un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para lograr que todo aquel que necesite rehabilitación la reciba, con el objetivo fundamental de optimizar, mantener funcionamiento en la vida diaria, ¿verdad? Rehabilitación 2030, como ustedes saben, comenzó hace 6 o 7 años y la idea es tener unos objetivos muy claros, cosas que se deben lograr para el 2030 en términos de rehabilitación. Pero el segundo punto, que tal vez sea más importante y que ciertamente es más reciente, es la aprobación que se dio en la Asamblea Mundial de la Salud el 27 de mayo del año 2023. La aprobación de esta resolución que realmente expresa el deseo, la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel mundial, específicamente del componente de rehabilitación en dichos sistemas de salud. Este es un documento increíblemente importante y es la primera vez que hay una manifestación de este tipo por todos los ministros de salud de todos los países del mundo, 194 en total, que estaban representados en la asamblea. Yo creo que toda persona en el campo de la rehabilitación debe leer con mucho cuidado esta resolución. Cubre realmente mucho de toda la actividad que nosotros hacemos, no solamente en términos del servicio clínico directo a los pacientes, a las personas con impedimentos, etcétera, sino también los elementos de investigación, los elementos de enseñanza, los elementos de la preparación de los profesionales en diferentes profesiones de la salud. Como resultado de esos dos esfuerzos, de Rehabilitación 2030 y la resolución, se crea la Alianza Mundial para Rehabilitación. Y esta alianza tiene la meta fundamental de ser
abogado de promover una idea, de defender una idea. Y esa idea tiene que ver con la promoción de la rehabilitación como un servicio de salud esencial, que debe ser un componente del seguro de salud universal, como se le conoce en algunos lugares. Y además, apoyo al objetivo número 3, a la meta número 3 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es la que tiene que ver con salud a todas las edades. Así que esto es una alianza que se crea oficialmente, se fundó en el verano del 2023, oficialmente, en un evento que se hizo en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud en el mes de julio del 2023. El objetivo número 1 de la alianza es llevar a cabo actividades de promoción de estas ideas con evidencia científica, que aumente el apoyo que se le puede dar a la rehabilitación y que crea conciencia de que esto es un servicio importante, que es una actividad importante. Número 2, lograr que todos los que estamos en la rehabilitación tengamos un vínculo, nos comuniquemos entre nosotros y podamos compartir conocimiento dentro del campo de la rehabilitación para hacer un movimiento mucho más fuerte a nivel global. La alianza tiene 5, diríamos, áreas de trabajo, comités, grupos, que están ilustrados aquí en la diapositiva. El primero tiene que ver con los profesionales de la rehabilitación. Este es el grupo que se dedica a promover el entrenamiento, la formación, la educación de profesionales de la rehabilitación, no solamente en la fisiatría. Estoy hablando en la rehabilitación en términos generales, cualquier profesión relacionada con la rehabilitación. Y el objetivo fundamental es convencer a las personas que toman estas decisiones que necesitamos un grupo de personas que sea competente, que esté dispuesto a trabajar en esta área por el bien de las personas con impedimento y de toda la población en general. El segundo grupo se dedica al cuidado primario y este grupo pretende promover la idea de que la rehabilitación tiene que estar en el cuidado primario de salud, en todos los países, en todas las ciudades, en todos los lugares de los países. El grupo número 3 es el grupo de investigación, que es donde se promueve la incorporación de investigación que tenga que ver con política de salud y sistemas de salud. Sobre ese voy a hablar un poco más en detalle. El cuarto grupo es el grupo de emergencias, que está dedicado a promover la idea de que los profesionales de la rehabilitación deben estar presentes en los lugares donde hay emergencias, desastres naturales, por ejemplo. Y número 5, el grupo de relaciones externas que ayuda a comunicarse con grupos que no pertenecen a la alianza. Este es el grupo de trabajo. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo está el comité timón. Cada uno de los grupos tiene 2 directores. En el caso de investigación, este servidor y Abdul Gafar, que es de Pakistán, una persona bien conocedora de política de salud. En el caso de cuidado primario, Fertiliza, que es de Filipinas, y Catherine y Kate, que son de Canadá. En el caso de emergencias, Colin y Alberta. En el caso de profesionales de la salud, Abderrazak y Samantha. En el caso de relaciones externas, Emma y Claude. Este es el grupo timón y los que están al lado derecho es el grupo del secretariado. Este es el grupo que trabaja con Alarcos Chiesa en Ginebra, que le da apoyo
a cada uno de estos 5 grupos. Así que la estructura es la Organización Mundial de la Salud con su secretariado, que está ilustrado aquí bajo la dirección de Alarcos Chiesa, y debo mencionar que en los últimos meses Anthony Dutin, que estaba en la OPS en Washington, D.C., se ha mudado, se ha movido para Ginebra y está coordinando este trabajo de la alianza. Entonces estamos los directores de cada grupo y los miembros. Voy a explicar eso. Los miembros pueden ser organizaciones, países, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, fundaciones filantrópicas, instituciones académicas. O sea, es un grupo de trabajo interesado en el tema, pero obviamente con diferentes, la naturaleza de su actividad es diferente, ¿no? En este momento tenemos 82, perdón, instituciones o gobiernos que se han unido a la alianza. Hay 26 que no se han unido, pero no es porque sean grupos malos para la rehabilitación, es simplemente que uno de los criterios para cualificar es que el grupo tiene que tener actividad internacional. Y un grupo que se limita a trabajar en un país nada más no cualifica por definición, a pesar de que puede estar haciendo un buen trabajo. Como ven en esta diapositiva, la mayor parte aquí en el color gris son organizaciones no gubernamentales. Y el segundo grupo más grande son instituciones académicas, son universidades y lugares donde se hace la formación de los profesionales de la rehabilitación. Estas instituciones u organizaciones pueden nominar y nombrar un representante a cada uno de los 5 grupos de la alianza. En este caso en particular, en el grupo que yo dirijo, que es de investigación, junto con Abdul, 60 de las 82 organizaciones tienen representación en el grupo de investigación, 61 en el grupo de trabajo de profesionales de la salud, 25 en el grupo de emergencias y 48 en el grupo primario. Así que el grupo de investigación tiene realmente, hay mucho interés por ese grupo. Aquí estamos las dos personas que coordinamos este grupo. Nos reunimos todos los meses con el grupo a discutir proyectos que les voy a elaborar. Esto es una diapositiva compleja, pero lo que yo le quiero ilustrar es que la investigación que nosotros promovemos en este grupo es investigación de política y sistemas de salud. O sea, es un tipo de investigación muy particular. No es investigación biomédica o clínica sobre otros temas. Es investigación sobre política y sistemas de salud. Preguntas como ¿cómo se debe organizar el servicio de rehabilitación? ¿Cuál es la manera más efectiva de hacer este tipo de servicio? Por supuesto, es interdisciplinario, incluye áreas como economía, sociología, antropología, ciencias políticas, salud pública, epidemiología y, por supuesto, elementos clínicos. Pero ese es el tipo de investigación al cual nos estamos dedicando. ¿Por qué la investigación de políticas y sistemas de salud en rehabilitación es deficiente? Ese es el problema que tenemos, es deficiente. En parte porque no hay recursos para hacer la investigación, el dinero necesario para llevar a cabo este proceso. En parte porque la cantidad de investigadores que pueden hacer esto en el campo de rehabilitación es muy limitada, muy limitada. Y en tercer lugar, porque tal vez la gente que hace política de salud en los países no conoce bien la rehabilitación y no exige investigación y evidencia para implementar servicios de salud, de rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos esto? Si no lo hacemos, si no generamos la evidencia necesaria, la rehabilitación va a ser excluida de los sistemas de salud. No vamos a tener apoyo
en los sistemas de salud. Por eso es importante tener investigación para generar evidencia que podamos utilizar para desarrollar estos servicios. El grupo de investigación tiene una aspiración, ¿verdad? Que es que haya una demanda por este tipo de investigación que se utilice en el proceso de desarrollar políticas nacionales sobre salud. Y los objetivos corresponden a esto, ¿ves? Entonces tenemos tres mensajes, dicho sea de paso, perdón. Toda esta información está en la página web de la Alianza. Así que ustedes pueden repasar todo esto en la página web. Y tenemos varios mensajes, por supuesto, que son los que utilizamos con la gente que establece política pública, la necesidad de usar la evidencia, la necesidad de generar evidencia nueva que le corresponde a ustedes y a mí y a los colegas en la academia, y la necesidad de publicar y de diseminar este tipo de evidencia. Le llamo la atención a dos o tres actividades recientes. Esto es un editorial que escribimos un grupo de editores de 31 revistas de rehabilitación. 31 revistas de rehabilitación representando 11 profesiones de la rehabilitación, incluyendo la fisiatría, pero no limitado para la fisiatría. Y debo comentar que el editorial fue traducido al español, ha sido publicado en la revista de la Asociación Colombiana, en la revista de la Sociedad Mexicana y en la revista española de rehabilitación, en el idioma español, en esas tres revistas. También en la revista brasilera, Acta Fisiátrica, y en varias revistas en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África y en América del Norte. Así que es un editorial que justifica la necesidad de este tipo de actividad de investigación y yo los invito a que lo lean con cuidado. Está, como le digo, en la revista de la Asociación Colombiana y se puede conseguir también en la página web de la Alianza Mundial. También hemos desarrollado un sistema para hacer presentaciones sobre este tema en diversos congresos. El trabajo es nuevo, ¿verdad? Pero ya hemos presentado en Canadá, en Estados Unidos. Realmente comenzamos en Colombia, en el Congreso Mundial, el pasado año de 2023. También se ha presentado en Bélgica y en Holanda, en India, en Australia y Nueva Zelanda. Y esto, por supuesto, va a seguir ampliándose porque la idea es presentarlo en todo el mundo, esencialmente, en los congresos en el mundo. También le quiero llamar la atención a este webinar que se presentó el 26 de octubre del 2023, donde el colega Abdul Gafar explica en detalle y claramente lo que es este tipo de investigación. Este webinar y las diapositivas que él utilizó están disponibles en la página web de la Alianza. Ustedes pueden entrar, verlo y utilizarlo, porque esto es material que ustedes pueden utilizar en su diario vivir. El webinar estaba dirigido a explicar qué es este tipo de investigación, por qué es importante, cómo se puede realizar y en dónde se puede realizar. Y por último, esta publicación que salió también en la revista europea de Medicina Física y Rehabilitación, donde hicimos un recuento desde el punto de vista de investigación, la metodología para este tipo de investigación, el diseño de los estudios. Este artículo tiene tres tablas, una de ellas muy valiosa porque tiene ejemplos bien claros de investigación que se ha llevado a cabo y publicado en este campo. Bueno, creo que ya estoy a punto de que se me termine mi tiempo. Simplemente quería volver a enfatizar la necesidad de que prestemos atención a este tipo de investigación, que es lo que estamos promoviendo, y seamos parte del apoyo que necesita la Alianza Mundial de la Rehabilitación, que nuevamente sale de
el Movimiento de Rehabilitación 2030 y de la resolución que se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2023. Agradezco muchísimo la invitación para compartir algunas ideas con ustedes esta noche y espero que podamos conversar un poco en la sección de preguntas y respuestas. Bien. Eh, bueno, bueno, Walter, muchísimas gracias por esta presentación. Quería decirle a todos los participantes que vamos a pasar primero las tres conferencias y luego abrimos un espacio de preguntas para que por favor si pueden ir anotando sus preguntas para tenerlas disponibles una vez hagamos las tres charlas. En este momento vamos a empezar con la doctora Tatiana Riveros. Ella es, nos va a hablar de los desarrollos desde la cooperación técnica de la OPS en Colombia realizados para dar respuesta a esta resolución de la OMS. Tatiana es fonoaudióloga, tiene un título de magíster en discapacidad e inclusión social, tiene una amplia trayectoria en la elaboración de políticas públicas destinadas a la población con discapacidad y en el ámbito de rehabilitación a nivel nacional. Ella tiene experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas y políticas que tienen como objetivo incluir la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad. Vamos a oír a Tatiana y también igualmente, por favor, anotan las preguntas y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias, doctora Luz Elena, por la invitación, por el espacio. Buenas noches a todos y a todas. Aquí ya estoy compartiendo mi presentación. Por favor, me confirman que todo esté ok. Sí, se ve muy bien, Tatiana. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, pues vengo en representación de la OPS OMS en la oficina Colombia. Soy Tatiana Riveros. Y trabajo los temas de discapacidad y rehabilitación y pertenezco al área de servicios y sistemas de salud de la OPS. Primero, señalarles que la OPS pues, es la organización internacional que especializada en las Américas en salud pública. Tiene 35 estados miembros. Colombia pertenece desde 1933. Esto quiere decir que al estar como Estado miembro, tiene ya la voluntad política para poder iniciar y trabajar en los temas que son priorizados tanto por la OMS como por la OPS. La sede regional pues, se encuentra en Washington y tenemos 28 oficinas de país en la región y 3 centros especializados en las Américas. Bueno. Pues para iniciar, ¿qué es la rehabilitación? Esta es la definición que está en la resolución de la Alianza, pues la resolución la 76,06, y allí se señala que la rehabilitación pues es el conjunto de intervenciones concebidas para poder optimizar el funcionamiento de los individuos con las condiciones de salud. Es vista como una estrategia en salud. ¿Por qué es importante empezar, digamos, por el concepto que se tiene allí? Porque es importante empezar a unificar conceptos y concepciones para poder hacer las comparaciones, las investigaciones y los procesos en términos de rehabilitación y parte, digamos, de todos los objetivos y del hito tan importante que es señalada a partir de esta resolución y ya todo lo que nos señalaba el doctor, empezar a orientarnos y concentrarnos frente a unos conceptos unificados, pues va a permitir fortalecer y hablar un mismo idioma frente al proceso. Em, pues esto que les voy a comentar, parte ya lo comentó el doctor, sin embargo, es necesario pues reafirmar que esto y esta resolución y este proceso de cooperación técnica se enmarca en la rehabilitación 2030, que tiene 10 objetivos. Estos 10 objetivos buscan fortalecer todo lo que
que tiene que ver con el liderazgo, el apoyo técnico, la planificación e implementación de la rehabilitación en en los países, mejorar la integración de la rehabilitación en el sector salud, incorporar la rehabilitación en la cobertura universal de salud. Allí tengo esta estrellita porque es importante señalar que en el objetivo 4 también se encuentra como un punto muy importante el acceso a, a las tecnologías de apoyo como parte vital de los procesos de rehabilitación que pues deben ser desarrollados. También construir modelos integrales, desarrollar una sólida fuerza laboral de rehabilitación que sea multidisciplinaria, ampliar el financiamiento en cada uno de los contextos, recopilar información y crear capacidad de investigación o establecer y fortalecer las redes. Frente a la resolución, pues es importante que la Asamblea Mundial de la Salud pues tiene este hito en el cual ya los países que hacen parte se concentran en poder desarrollar y fortalecer los procesos para visibilizar la rehabilitación como parte de esos procesos de salud que mejoran el funcionamiento. Es una lectura desde el funcionamiento, tanto en las intervenciones como en la medida de la rehabilitación. También es importante aclarar que el trabajo y se promueve el trabajo interministerial, pero también intersectorial, dado los alcances que puede llegar a tener la rehabilitación y el impacto que tiene la rehabilitación en los contextos externos y los contextos reales de la persona en términos de la CIF en desempeño. Eh, para poder como centralizar, digamos, los dos procesos, son dos procesos muy grandes que tienen objetivos distintos. Tenemos en primer lugar la rehabilitación 2030, que se va a centrar en el desarrollo de capacidades, en producir evidencia, en apoyar a los países con herramientas técnicas, con evidencia. Y la Alianza Mundial, pues como ya lo explicaba a profundidad el doctor, pues es una red que está liderada por la OMS y que se dedica a sensibilizar, a hacer un llamado a la demanda, a movilizar la voluntad política y digamos a esos bloques de trabajo que ya se están promoviendo en alianza para que tenga un impacto mucho más amplio y con mayor fortaleza a nivel mundial. Como les comentaba, el tema de las tecnologías de apoyo es un tema vital en este proceso. La OMS también cuenta con una resolución de la Asamblea Mundial donde se insta a los Estados miembros a mejorar el acceso a las tecnologías de apoyo de asistencia. Y también se busca que los Estados miembros tengan como prioridad nacional articular el proceso de la tecnología de apoyo y que haya un acceso temprano a esas tecnologías de apoyo para garantizar tanto el éxito en los procesos de rehabilitación como un impacto positivo en el funcionamiento de las personas, inclusión social y pues disminución de discapacidad. Bueno, ya digamos frente a este proceso, mi presentación se basa como en aquellos procesos, tanto en la estrategia de rehabilitación en 2030 como en la Alianza Mundial, que se han venido promoviendo tanto de OPS como de OMS para el fortalecimiento de la rehabilitación de los países. Lo primero es que la información y la investigación pues debe estar al servicio de la rehabilitación y debemos tener información que nos permita hacer comparaciones entre países, que nos permita estimar las necesidades de rehabilitación y pues deben ir como a nivel mundial, regional y nacional. En este momento les voy a presentar como tres tableros. Mi presentación pues queda a disposición de los participantes y en cada una de las imágenes que yo presente de documentos, de tableros, van a encontrar el enlace ya vinculado para que puedan dar clic y acceder directamente al tablero o al documento pues que les esté presentando. Este es el primer tablero de necesidades de rehabilitación. Es un tablero que se desarrolla a partir de un estudio. Tiene datos desde 1991 hasta el 2019 y permite revisar las necesidades o las necesidades de rehabilitación a nivel mundial, regional también. Entonces, aquí lo que se hizo fue escoger 20 condiciones de salud y a partir de allí hacer un análisis y que puede ser presentado por sexo, en prevalencia, años vividos con discapacidad. Puede hacerse un análisis frente a grupos de edad que son de interés pues, de los investigadores.
Y también pues seleccionar desde 1990 al 2019 el interés o el dato pues que cada uno considere. Aquí, por ejemplo, vemos que una de las condiciones pues más relevantes para Colombia es la lumbalgia y pues va a presentar pues en este caso la prevalencia según los casos. Aquí ya van a poder pues navegar, lo que les digo, voy a hacer como una presentación como de las herramientas que tenemos disponibles para fortalecer los procesos, porque cada uno podrá desarrollar investigaciones, revisiones que contribuirán a que desde la cooperación técnica pueda fortalecer el proceso. Entonces, pues la invitación es a que puedan hacer la navegación frente a este proceso. Aquí tenía esta diapositiva en caso de que no me funcionaran los enlaces, pues para poderles presentar, pero pues es el mismo tablero que les acabo de mostrar. Ahora bien, en caso de la OPS también se cuenta con un tablero que permite hacer como una revisión ya a nivel regional. Mi sugerencia es que hagan la revisión en inglés del tablero, dado que en la información presentada en inglés nos da una información también de tecnología de asistencia en base a unos indicadores de acceso que se tienen. Cuando pasamos como a la navegación en español, pues se pierde como esta información, pero también es un tablero que nos permite hacer análisis a partir de años vividos con discapacidad, desde la prevalencia y busca ver las medidas desde unas condiciones, desde las condiciones de salud que se basan en el mismo estudio, desde edad, sexo y ubicación. Entonces podemos aquí hacer comparaciones, mirar las principales condiciones de salud que tienen incidencia, que cambiar desde la región, mirar un país determinado para poder mirar cómo los comportamientos que se desarrollan. Y en la parte inferior, pues van a encontrar los métodos, las referencias. Y aquí en la parte superior, pues van a encontrar unas notas técnicas que ya les va a poder ayudar y ampliar a comprender cuál fue la medida, qué indicadores se utilizaron, de qué manera se midieron los años ajustados con discapacidad, los años vividos con discapacidad, y profundizar mucho más la información que se tenga. Em, Luego de eso, en el marco de la cooperación técnica que estamos desarrollando actualmente con el Ministerio, implementando la guía de acción de rehabilitación, desarrollamos este tablero que hizo un análisis de los reportes que se tienen en CISPRO, tanto en CUPS como en los códigos CIE-10 que se puedan presentar en el CISPRO. Y logramos identificar desde el año 2018 hasta el año 2022 cuáles son las principales condiciones de salud que han sido diagnosticadas en el país para poder llegar a hacer comparaciones frente a las estimaciones que tiene tanto OMS como OPS. Esto es un tablero que mide los reportes de los diagnósticos principales. Eso es muy importante tenerlo presente porque pues en los diagnósticos secundarios también podría haber información, pero aquí nos basamos solamente en diagnóstico principal. Y lo otro pues es que es a partir de una medida nacional, no se puede hacer todavía comparación entre los departamentos. Pero también encontramos aquí las principales condiciones, cómo se comportaron esas condiciones a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una gráfica tipo serpiente que nos muestra pues cómo se comportó la llegada del COVID, cómo aumentó el proceso de desarrollo. Y aquí van a encontrar como unos filtros en los cuales podrán mirar qué elementos son los que quieren incluir para cada una de las opciones de los tableros. Y en la página principal también van a encontrar varios puntos que les van a permitir como conocer cuál fue el proceso de desarrollo de esta información. Ahora, si bien digamos, existe la estrategia de rehabilitación 2030 y la alianza, pues ellos ambas tienen el objetivo de integrar la rehabilitación en los sistemas de salud. Y a partir de 5 bloques principales, pues se han venido generando herramientas que van a permitir fortalecer y que permiten a la academia, a los países, a las entidades, universidades, pues fortalecer todos los procesos, porque debemos trabajar en equipo para que haya un fortalecimiento real de este proceso. Entonces, en términos de financiación, pues aquí vuelvo y les repito en los documentos, todas
verifique que estuvieran como todos los enlaces y van a poder tener acceso a los documentos. Entonces, en términos de financiación, pues hay un documento que habla sobre la rehabilitación el financiamiento de esa rehabilitación en la salud, para poder tener como una oportunidad y un camino hacia la cobertura universal en los aspectos de rehabilitación. En liderazgo y gobernanza, pues hay dos documentos que son como el marco, uno que es rehabilitación en los sistemas de salud y el otro es la rehabilitación, una guía de acción que tiene 4 fases que permite a los países poder orientar y desarrollar los procesos. En este momento nos encontramos desarrollando la fase número 1, finalizando ya la fase número 1 en Colombia. No, pues hasta tanto no finalicemos, no podremos hacer presentación de resultados, pero pues ya nos encontramos trabajando desde este punto y de manera adicional, pues realizando una evaluación de la capacidad que tiene el país para el acceso a tecnologías de apoyo también. En frente a fuentes de información dentro de los sistemas sanitarios en términos de rehabilitación, pues no está solamente el términos de cobertura, sino también la medida del funcionamiento, el impacto del funcionamiento en la salud de las personas. Frente a la entrega de servicios, ya les voy a contar más a profundidad y les traigo todos los documentos que se tienen actualmente para poder desarrollar el fortalecimiento desde los paquetes de intervenciones. Y frente al personal también hay un análisis y fortalecimiento para promover las competencias que deben tener los profesionales desde el contexto, teniendo un proceso de adaptación como tal. Entonces, ya frente a los documentos, pues tenemos uno, las directrices sobre el suministro de sillas de ruedas. Adicional a esto, pues también hay 3 documentos que permiten fortalecer el tema de prescripción de las sillas de ruedas. Rehabilitación en los sistemas de salud, una guía de acción, que es una guía que permite apoyar tanto a nivel nacional como subnacional a partir de 4 fases, empezando por una revisión de cómo está el proceso de rehabilitación en el país o en el área geográfica pues que sea evaluada. Hay un menú de indicadores de rehabilitación que permite tener como una guía frente a qué deberíamos medir en términos de cobertura, funcionamiento, y todas estas herramientas pues obviamente permiten que haya una adaptación al contexto y de acuerdo pues como a las necesidades. Por eso siempre se recomienda empezar desde cuál es el estado actual del proceso de rehabilitación en los países o en el territorio. También tenemos una orientación y análisis sobre los sistemas de información sanitarios y hay un módulo específico de rehabilitación que toca todos los temas, dado que muchos de los sistemas de información pues no miden el funcionamiento y el impacto en el funcionamiento de las personas en su desempeño. Entonces hay un módulo específico de rehabilitación. Otro documento frente al fortalecimiento de la rehabilitación para la preparación y respuesta en emergencias, desastres y ahora pandemias. Entonces, es importante poder incluir, esto también lo señalaba el doctor, poder incluir la rehabilitación dentro de estos territorios que son críticos, que ya están identificados, para que aquellas secuelas pues sean disminuidas y el tema acceder de tener discapacidad pues se reduzca. Se me fue la palabra. Listo. Frente al fortalecimiento del personal de rehabilitación, pues tenemos aquí la guía para evaluar la fuerza laboral de rehabilitación, pero no solamente debe haber como una guía de evaluación y un manual de evaluación, sino también debe tener un enfoque de competencias. Sin embargo, la OMS ha sido como muy reiterativo en el hecho de que debemos hacer una adaptación de esas competencias a las necesidades de los territorios. No es lo mismo tener un territorio con altos índices de violencia, de minas, a un territorio que tiene otro tipo de necesidades. Por eso las competencias que se tienen deben ser adaptadas al contexto específico. Y adicional a ese, pues también hay unas competencias que deben ser formadas desde la base de los programas de rehabilitación y desde los planes de estudio. Entonces, el paquete viene completo para poder impactar a los que se están formando y a los que ya están ejerciendo para fortalecer las competencias en términos de rehabilitación.
Como ustedes han visto, desde los tableros de estimaciones de necesidades de rehabilitación se ha hecho el análisis desde 20 condiciones de salud que tienen mayor incidencia para recibir procesos de rehabilitación. Entonces, lo que se hizo fue agrupar esas 20 condiciones de salud en 8 grupos, sí, en 8 grupos y a partir de allí hacer unos paquetes de intervenciones de rehabilitación que lo que van a tener allí es información de esas condiciones de salud, qué intervenciones en salud podría llegar a requerir esa persona, los posibles tiempos de intervención que llegaría a tener esta persona y en algunos casos los materiales que se podrían requerir para poder hacer las intervenciones. Entonces aquí van a encontrar como estos módulos en frente a afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, cardiopulmonares. Recuerden que están agrupadas y son 8 bloques, afecciones en salud mental, neoplasia maligna, afecciones sensoriales y trastornos del desarrollo neurológico y se convierten en una herramienta bastante útil para poder promover en términos de los servicios de salud, que en muchos casos no se sabe cómo qué herramientas necesito o los tiempos, entonces es un avance bastante importante. Y adicional a eso tenemos otros documentos. Estos son los paquetes de capacitación en servicio de sillas de ruedas en el nivel básico, ¿sí? En el nivel intermedio y también hay uno para gerentes y partes interesadas para poder impactar como todo el ecosistema completo para poder asignar una silla de ruedas de manera correcta. Y por último, pues en el campus virtual de salud pública de la OPS, pues que es una estrategia de cooperación que se tiene, hay 3 cursos que si bien no dicen rehabilitación de manera específica, sí le apuntan muy bien a desarrollos, a la detección temprana y el acceso temprano de la rehabilitación. Son cursos asincrónicos de 40 horas. Tienen aproximadamente, si no me falla la memoria, un mes aproximadamente para poder ser desarrollados. Y pues hay uno del pie equinovaro, tratable, digamos, para los trabajadores de salud, detectarlo, rehabilitar y demás, con bastante puntos interesantes. Uno en específico que habla sobre tecnologías de apoyo y uno sobre las competencias de atención en salud a las personas mayores, que sabemos que tienen un gran acogida en términos de rehabilitación. Y ya para finalizar, pues decirles que esto es un camino para el fortalecimiento de la gobernanza en rehabilitación, es un camino. Vamos en un primer paso sobre evaluando la situación de la rehabilitación en el caso de Colombia, pero sí es necesario contar con un plan estratégico de rehabilitación que apunte a unos objetivos estratégicos en términos de todos los hitos históricos que están sucediendo en este momento, establecer los procesos de monitoreo y evaluación y análisis en todos los ámbitos posibles de impacto de la rehabilitación, tanto en la ampliación de la cobertura en salud, el acceso, el impacto en el funcionamiento es vital para poder generar cambios y conocernos más adelante en términos de qué podemos mejorar. Esto va a promover pues un fortalecimiento de la gobernanza en la rehabilitación y ya como país pues un fortalecimiento generalizado en términos del acceso a la salud en el espacio. Entonces, vamos en un camino, ya tenemos pues la apertura y el inicio de ese camino. La meta siempre será mejorar, entonces pues esperamos poder continuar como con estos espacios de mejora y estas oportunidades. Y con eso ya terminaría mi presentación. Tatiana, muchísimas gracias. Es un trabajo muy interesante que se ha hecho en Colombia, creo que desconocido por muchas de las personas. Me parece pues que hay que hacer un gran esfuerzo pues en la socialización de todo esto que han hecho, pero la información es bastante importante y muy grande y de muchas áreas. Muchas gracias. Esperamos también al final las preguntas después de la conferencia de la doctora Vanessa Seijas. Muchas gracias de nuevo, Tatiana. La tercera conferencia es la conferencia de la doctora Vanessa Andreina Seijas. Ella la grabó y la vamos a presentar. Al final hay un pedacito donde habla, pero bueno, la podemos entender.
Vanessa es médica e investigadora interesada en mejorar el acceso a la rehabilitación basada en la evidencia, enfocándose en el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación dentro de los sistemas de salud. Ella es alumna, a mucho honor alumna, se graduó en la Universidad de Antioquia, Colombia, como médica general, hizo también la especialidad en medicina física y rehabilitación en el 2017. Luego ella se fue y estuvo trabajando en toda esta estrategia de rehabilitación de la OMS, de la estrategia 2030. En mayo del 2023 completó una maestría en salud pública y epidemiología de Harvard. Actualmente es investigadora senior en rehabilitación y envejecimiento saludable de la Universidad de Lucerna y el Centro Suizo de Investigación en Lesión Medular. Miembro comprometido con la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación desde el 2012, y ella es actualmente la secretaria del comité de enlace entre la ISPRM y la OMS. Vamos a oír la conferencia de Vanessa, y ella también nos manda al final el link. Las personas que quieran pueden escribirle a ella, hacerle las preguntas con base en la conferencia que ella nos grabó, y ella está disponible para todas las personas que quieran eh, aclarar cualquiera de los aspectos en los que ella nos va a hablar hoy. Erika, por favor. Hola, buenas tardes, noches para ustedes y muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar sobre la integración de la rehabilitación en la atención primaria en salud en este evento de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Me siento muy honrada por la invitación y muy contenta de poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Seijas, soy médica fisiatra de la Universidad de Antioquia en Colombia, pero actualmente trabajo en la Universidad de Lucerna y en el Centro Suizo de Lesionados Medulares en Suiza. Actualmente trabajo como investigadora a tiempo completo y mi principal área de interés en investigación es cómo la rehabilitación puede favorecer el envejecimiento saludable de las poblaciones. Y trabajo en algunos otros aspectos también en personas con lesión medular, pero mi enfoque es sobre todo al nivel de los servicios de salud y de los sistemas de salud. Y bueno, espero que les guste esta charla. Sé que para muchos de mis colegas médicos fisiatras, pues es mucho más interesante hablar de prótesis o de electromiografía o de últimos avances en rehabilitación. Sin embargo, este tema de los servicios de salud es el eje fundamental, o digamos que sienta las bases para que podamos hacer todo el resto. Si no podemos garantizar el acceso a los servicios de salud, y bueno, en esto específico de rehabilitación, pues no hay nada, ninguna innovación ni ninguna terapia interesante puede realizarse. Entonces, bienvenidos a esta charla. Traten de concentrarse en este tema que a mí me encanta y que espero que a ustedes también. Hoy voy a hablarles del momento de la rehabilitación como estrategia de salud, de la estimación de las necesidades de rehabilitación, del momento político de la rehabilitación y de la rehabilitación en la atención primaria en salud como una estrategia fundamental para mejorar el acceso y la equidad. Y en este punto voy a hablarle de los beneficios, los retos, los recursos con los que contamos. Voy a darles algunos ejemplos de Latinoamérica y algunos puntos por donde yo considero que podríamos comenzar. Miren, en esta gráfica les muestro la expectativa de vida en el eje Y y los diferentes siglos en el eje de las X. Y los puntos rojos representan la expectativa de vida promedio en el mundo. Ustedes pueden ver cómo entre los años 1800 y 2000, gracias a las estrategias de prevención y tratamiento, logramos aumentar la expectativa de vida de una manera exponencial. Pero
ya a partir del 2010, más o menos, podríamos decir que en general estamos llegando a una desaceleración en el proceso o en el incremento de la expectativa de vida. Y lo que pensamos es que probablemente va a llegar a un punto en el que no logremos aumentar más esa expectativa de vida. Desde un punto de vista de salud pública, entonces, em, es muy probable que ahora tengamos que cambiar un poco el énfasis, que la prevención y el tratamiento, aunque deban seguirse desarrollando, lleguen a un punto en que ya no podremos inventar nuevas estrategias. Y entonces son la rehabilitación, la promoción de la salud y los cuidados paliativos los que cobrarán una mayor importancia como estrategias de salud. Porque ya no se va a tratar solamente de extender la vida, sino de extender o de aumentar todas las cosas que podemos hacer con esa vida más larga que tenemos. Y es por eso que la rehabilitación se ha planteado como la estrategia de salud más importante del siglo XXI. Y esto está relacionado con el aumento de las necesidades de rehabilitación en el mundo. Pero, ¿cuáles son los factores que aumentan o que impulsan el aumento de las necesidades de rehabilitación? Pues son fundamentalmente las tendencias demográficas hacia el envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y específicamente la multimorbilidad, y la aparición de nuevas enfermedades infecciosas como la pandemia o los desastres naturales relacionados con el cambio climático. Esto nos ha llevado a la estimación de las necesidades de rehabilitación. ¿Por qué? Porque todos los profesionales de la rehabilitación venimos diciendo que las necesidades están aumentando, pero no teníamos números concretos para demostrar, bueno, sí estamos aumentando, pero sobre todo, cuál es el tamaño de ese aumento. Entonces, en el 2019 se produjo este estudio que realmente ha sido histórico para la rehabilitación, en el que se estimaron esas necesidades globales. El estudio se basó en el Global Burden of Disease y se encontró que 2.410 millones de personas tenían problemas de salud que se beneficiaban de la rehabilitación. Eso significa 1 de cada 3 personas en el mundo. Y se estima que esto es realmente una subestimación porque solo se consideraron 20 enfermedades, digamos, muy prevalentes y en las que es claro el beneficio de la rehabilitación, pero no se consideraron muchas otras enfermedades donde la rehabilitación podría tener también un efecto. Y con esto se estimó un incremento de casi el 70% entre 1990 y 2019. Las condiciones más significativas relacionadas con las necesidades de las personas mayores de 65 años fueron los trastornos musculoesqueléticos, neurológicos, la discapacidad sensorial y las enfermedades respiratorias crónicas. Lo más importante de este estudio es que para el 2019, 1 de cada 3 personas en el mundo tuvo un problema de salud que requería rehabilitación. Pero ¿cuál es el problema? La gran equidad. En muchos países de bajos y medianos ingresos, se estima que solo el 50% de las personas que necesitan rehabilitación accede a los servicios. Entonces, una gran necesidad con una gran inequidad llevó a la resolución histórica en el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación. Fue la primera vez desde la existencia de la Asamblea Mundial en Salud, más de 75 años, que la rehabilitación estaba en la agenda. Esto parece increíble, pero cierto. Y cuando yo les digo a mis compañeros por qué me apasiona este tema, es que la rehabilitación todavía no tiene el papel en las políticas de salud que requiere. Y esto es una gran muestra de eso. Es la primera vez que rehabilitación está en la agenda. Pero bueno, estuvo en la agenda y lo logramos. La resolución fue aprobada de manera unánime por los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué nos da? Nos da poder político. Y dice que la rehabilitación, o subraya que la rehabilitación es un elemento esencial de la cobertura universal en salud. Básicamente, que si un país quiere alcanzar cobertura universal en salud, tiene que garantizar que su población pueda acceder a servicios de rehabilitación de calidad.
Y además se le ha señalado que la rehabilitación es un elemento esencial de la atención primaria en salud, que es el tema al que los voy a llevar. La resolución insta a los Estados miembros, como ustedes ven, insta, no hay un compromiso por ley, es decir, a ningún gobierno lo van a castigar por no adherirse a las recomendaciones de esta resolución. Sin embargo, da un elemento para hacer una presión política y moral. Nosotros como profesionales podemos ir a nuestros representantes políticos, mostrarles la resolución y decir, usted como gobierno firmó esta resolución y por qué no está trabajando para cumplir con lo que usted mismo se comprometió. Bueno, uno de los compromisos es ampliar la rehabilitación a todos los niveles de salud, desde el primero hasta el terciario, para que estos sean oportunos, de calidad, accesibles y utilizables por todas las personas, y que la rehabilitación debe llegar a las zonas rurales desatendidas, remotas y de difícil acceso. Y pues esto me lleva al tema de hoy. Debemos integrar la rehabilitación en la atención primaria de salud, porque esta es considerada como la estrategia fundamental para mejorar el acceso y la equidad. Y yo quiero hablarles de el por qué. Pero antes de ir al por qué, tengo que hacer un pequeño paréntesis y decirles que la integración de la atención primaria en salud o hablar de este tema no es lo mismo que hablar de la rehabilitación basada en la comunidad. La rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia más amplia que no solamente incluye al sector salud, sino también al sector de educación, de trabajo social, y está definida como una estrategia de desarrollo comunitario que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad dentro de su comunidad. Y por supuesto incluye un componente de salud, pero no es el único. La diferencia es que la rehabilitación en la atención primaria, primero que nada, está centrada en los sistemas de salud. Se trata de provisión de servicios de salud, al mismo nivel que se encuentra la promoción, la prevención, el tratamiento y el cuidado paliativo. Y otra cosa muy importante, no está restringida a las personas con discapacidad. Es para todos, tengan o no tengan discapacidad y muy primordialmente para prevenir la discapacidad. Entonces, aquí es que estamos hablando. Estamos hablando de la rehabilitación en todos los niveles de atención, desde los niveles altamente especializados y al nivel primario. Cerramos este paréntesis y ahora sí les respondo por qué la integración en la atención primaria es la estrategia fundamental para el acceso y la equidad. Hay varias razones. Yo escogí algunas. La primera es que, bueno, están aumentando las necesidades de rehabilitación, entonces atenderlos a todos en niveles medianos o de alta complejidad, pues es imposible, es demasiado costoso. Pero además de eso, la mayoría de enfermedades que están determinando este aumento son enfermedades de origen musculoesquelético. La más importante, el dolor bajo de espalda. Lo cual quiere decir que la mayoría, si no todas, pero la mayoría de las condiciones de salud que impulsan las más grandes necesidades en rehabilitación pueden ser perfectamente, digamos, atendidas o rehabilitadas en el cuidado primario. No necesitan unidades altamente especializadas. Obviamente se necesitan esas unidades, pero para otras necesidades, ¿cierto? La otra cosa es que al mismo tiempo que están aumentando las necesidades de rehabilitación, lo más probable es que aumente también la desigualdad en el acceso. Si no hay políticas gubernamentales ni medidas de financiación para expandir los servicios de rehabilitación, especialmente fuera de las grandes zonas urbanas, el acceso será limitado y probablemente muy costoso para aquellos que puedan acceder y tendrán que hacerlo con gastos de bolsillo o simplemente no acceder. La otra cosa es que la rehabilitación en entornos comunitarios es esencial para algunos grupos poblacionales, específicamente para usuarios que experimentan dificultades de movilidad y que necesitan servicios que sean cercanos al hogar. Ciertas intervenciones que son mucho más efectivas si se proveen en el hogar o en el entorno, específicamente intervenciones de rehabilitación como las modificaciones ambientales o el entrenamiento en el uso de dispositivos de asistencia. ¿Cuáles son los beneficios de esta integración? Se espera que la expansión de la rehabilitación en la atención primaria ofrezca una solución estratégica
para proveer la rehabilitación en los lugares donde las personas viven y trabajan. Esto mejora el acceso a los servicios, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos financieros y movilidad. Mejora la atención primaria, porque permite un alcance más amplio de la atención primaria, donde las intervenciones son oportunas y las transiciones entre niveles de cuidado sean más eficientes. También facilita una atención sanitaria más eficaz y de mayor valor. Reduce reingresos innecesarios, complicaciones evitables y la carga de los servicios especializados. Y contribuye a una atención sanitaria basada en la evidencia. Pues evidentemente tenemos algunos retos para la integración de la rehabilitación en la atención primaria. Uno de los más importantes, diría yo, es un conocimiento limitado de los líderes sanitarios y los responsables de la toma de decisiones sobre qué es la rehabilitación, sus beneficios y las grandes necesidades existentes no cubiertas. Otro es la falta de priorización e integración de la rehabilitación en las políticas, los planes de salud y en la evaluación de la calidad de la atención primaria. Hay una falta de financiación de los servicios de rehabilitación en el ámbito de la atención primaria, y eso se debe a la omisión de la rehabilitación de los paquetes sanitarios básicos. Y la planificación y ayudas financieras inadecuadas para el desarrollo del personal de rehabilitación. Hay una falta de integración en los servicios de la atención primaria. Otros retos incluyen, en algunos países de ingresos bajos y medios, hay una histórica falta de inversión en servicios de rehabilitación, entonces ponerse al día con estos retos va a ser más difícil. Hay una exploración y desarrollo limitados de la organización desde los servicios de rehabilitación. La organización adecuada, se debe hacer una organización adecuada, adaptada a las necesidades y recursos del país y establecer sistemas de seguimiento, referencia y contrarreferencia, los cuales actualmente son limitados. Hay una falta o escasez de competencias en materia de rehabilitación por parte del personal sanitario de atención primaria, incluyendo médicos, enfermeras, trabajadores o trabajadores comunitarios. Entonces, de los recursos. Recursos técnicos más importantes con los que contamos, yo diría que son los generados por la OMS con la Estrategia Rehabilitación 2030. Esta fue una estrategia, una llamada a la acción y lo que ha derivado es en el desarrollo de productos técnicos. Aquí abajo les pongo algunos como la guía para el fortalecimiento de los sistemas de salud en rehabilitación, la guía de competencias para los profesionales de la rehabilitación, los paquetes básicos de intervención, etc. Entonces, todos los gobiernos, por ser miembros de la OMS, pueden pedir a la OMS que los asesore para fortalecer sus sistemas de salud en rehabilitación. Hace aproximadamente 12 años no había ninguna solicitud por parte de ningún país para fortalecer sus servicios de salud. Hoy en día 44 países han solicitado esto, lo cual nos demuestra que si bien lentamente la rehabilitación está llegando a la agenda. Colombia es uno de los países que ha requerido esta ayuda. Es a nosotros como profesionales de la salud de ver que esta asesoría que se ha requerido se tenga en cuenta y se implemente. Pero bueno, si ustedes quieren acceder a cualquiera de estas herramientas que incluyen también indicadores y mecanismos para la financiación, ustedes pueden ir a la página de la OMS de la rehabilitación y ahí la encontrarán. Otro recurso muy importante con el que contamos es con la Alianza Global de Rehabilitación. Esta alianza tiene por objetivo advogar por la rehabilitación y el objetivo es en diferentes áreas, realmente hay 4 áreas de trabajo. Una de ellas es la rehabilitación en el cuidado primario. Entonces aquí no se trata de producir lineamientos o hacer investigación, aquí se trata simplemente de, no, simple pero difícil, es de convencer a la gente de la importancia de la rehabilitación. En el cuidado primario, la doctora Luz Helena Lugo y yo somos representantes por parte de la Organización Internacional de Medicina Física y Rehabilitación y estamos trabajando en diferentes iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido dirigirse a WONCA, que es la Asociación Global de Médicos de la Atención Primaria, para tratar de convencerlos a ellos sobre la importancia de rehabilitación. Y este acercamiento ha sido bastante exitoso. Ellos recientemente publicaron en su newsletter un artículo al respecto.
Otros recursos que van a llegar pronto, la OMS está trabajando en un paquete básico de intervenciones para rehabilitación en el cuidado primario y esto va a tener es una herramienta clínica que va a contar bien con cuáles son las intervenciones que cualquier personal de salud en el cuidado primario debería ser capaz de proveer. Y va a venir acompañado con un recurso didáctico de entrenamiento. Se espera que el recurso apoyará el intercambio o el traspaso de algunas tareas de rehabilitación o de intervenciones de rehabilitación al personal de atención primaria y ellos podrán ser entrenados para detectar, evaluar las limitaciones en el funcionamiento y ofrecer intervenciones básicas. La herramienta de gestión clínica está en proceso de prueba piloto y estará disponible al final del 2024. Sé que me estoy yendo un poquito del tiempo, así que voy a hablarles rápidamente de algunos ejemplos y obviamente pues traje Colombia. En Colombia tenemos, respecto al acceso a la rehabilitación, tenemos un panorama muy diferente cuando vemos las ciudades. En las ciudades tenemos disponibles servicios de rehabilitación de alta complejidad, servicios de rehabilitación mono o multiprofesionales de mediana o baja complejidad y tenemos una gran fortaleza en la capacidad académica. Yo que estaba conozco los servicios o los sistemas de rehabilitación de muchos países, puedo decirle que Colombia es privilegiado en su capacidad de formación que tiene para los profesionales de salud, pero esto se queda en las ciudades. Y aquí básicamente el mayor problema que tenemos en las ciudades, por lo menos en Colombia, es probablemente la fragmentación de estos servicios. Entonces los tenemos disponibles, pero el trabajo no es coordinado ni centrado en el paciente. Y aquí tenemos una gran cantidad de problemas de financiación y políticos importantes. Si nos vamos a las zonas rurales, el panorama cambia completamente. Aquí tenemos hospitales distritales de primero o segundo nivel de atención que en algunos casos cuenta con algún profesional de rehabilitación, básicamente terapeutas físicos cuando los hay. Hay escasos servicios de rehabilitación mono o multiprofesionales y especialmente escasos son los servicios para el entrenamiento y el uso de dispositivos de asistencia. Y la capacidad académica es prácticamente inexistente o muy baja. Otro ejemplo que les traigo es de Chile. Pueden ver más detalles de esto en este artículo que publicamos sobre cómo el sistema de rehabilitación en Chile se transformó de los años 1940 al 2000 de ser basado en los hospitales y solo había servicios de alta complejidad para personas con discapacidades severas. Y ahora se transformó a tener un sistema de rehabilitación que está centrado en la atención primaria. Y pues esto requirió todo un avance, toda una iniciativa política, pero digamos que la unidad fundamental, lo que cambió fundamentalmente la aproximación en Chile, es que ellos en cada uno de los centros de salud comunitarios que ellos tenían al principio con un médico, una enfermera o un poco más, en cada uno de ellos construyeron un gimnasio y una zona de terapias en donde trabajan al menos un terapeuta físico y un terapeuta ocupacional. Ellos tienen un área dedicada en estos centros de familiares de atención y por legislación cada clínica de atención familiar debe contar con ellos y deben trabajar conjuntamente los médicos generales, las enfermeras, los terapeutas físicos y ocupacionales. No es perfecto, pero ha logrado que las personas viviendo en zonas rurales o apartadas tengan acceso al menos a intervenciones básicas de rehabilitación. Y finalmente, ¿por dónde comenzar? Entonces, para mí fundamental es aumentar la capacidad académica para formar profesionales de salud en rehabilitación y formar profesionales de la rehabilitación. Nuestros médicos y enfermeras tienen que saber al menos intervenciones básicas de rehabilitación. Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación. En muchas partes los profesionales están, lo que no hay es un trabajo coordinado que en general beneficia es la organización financiera de los servicios, pero no beneficia a los pacientes y su proceso de rehabilitación. Entrenar a los trabajadores con los que contamos actualmente para evaluar e identificar necesidades de rehabilitación, proporcionar ciertas intervenciones básicas, coordinar ciclos de rehabilitación poco complejos y remitir cuando sea necesario. Y finalmente aumentar la capacidad para los servicios de la prestación de servicios de rehabilitación, pero en la atención primaria, y esto requiere compromiso político económico, planes nacionales para el desarrollo de la rehabilitación,
hospitales municipales y regionales que cuenten con servicios de rehabilitación y el uso de tecnologías para disminuir las brechas en el acceso. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, lamentablemente no estoy en vivo con ustedes, pero si tienen cualquier pregunta, por favor háganmela llegar a su correo y les deseo un resto de charla muy interesante. Hasta pronto. Bueno, ahí vimos a Vanessa que cambió su voz al final, pero bueno, una conferencia muy importante de Vanessa. Ella, tenemos el link de ella para las personas que lo quieran, que le quieran escribir a Vanessa, ella está pues disponible. La Asociación de Medicina Física y Rehabilitación y Erika, nuestra eh, administradora, secretaria de todo. Entonces, ella está pidiendo que por favor se inscriban para poder tener como la base de datos de todas las personas que asistieron y poder dar un informe final con esta asistencia. Yo solamente quería decir algo y es de las conferencias que han presentado que me parece de la mayor importancia para todos y es que la población de la que es objeto la rehabilitación se ha ampliado y de una forma muy favorable porque no son las personas con discapacidad establecida. Ese es un grupo de pacientes, de personas, pero hay un grupo muy importante que son las personas que tienen necesidades actuales o que potencialmente pueden tener necesidades de rehabilitación. Y eso hace que los servicios de rehabilitación tengan que ampliar la oferta de la rehabilitación dentro de todos los niveles de atención en salud, primario, secundario y terciario. Entonces, ese concepto del cambio de la población de la que es objeto la rehabilitación es muy, pero muy importante. Yo quiero, por favor, entonces que hagamos las preguntas. Está con nosotros el doctor Walter Frontera, está también la doctora Tatiana, y que los que tengan preguntas, por favor, Erika me puede ayudar también con quien alce, levante la mano. Ahí está el email de la doctora Vanessa, también lo acaban de poner en el chat. Quisiéramos hacerle preguntas a alguno de nuestros conferencistas. Creo que es una oportunidad muy importante. Luz Helena, si me permites, hay Sí, una pregunta en el chat sobre si esto está grabado y se puede acceder a ello. Yo quiero repetir que los recursos que yo utilicé en mi ponencia sobre la alianza están en la página web de la alianza y pueden acceder a ellos sin problemas. y creo que Tatiana también nos mostró pues como todos los enlaces que hay con la OPS, de todas las herramientas que nos mostró y de todas las posibilidades que hay para consultar mucha información. Igual también Vanessa pues nos mandó su link, de manera que esta información toda estará disponible para ustedes. Yo quisiera ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctora, yo pienso que podemos, ya que quedó grabada, dennos unos días y lo compartimos también en el YouTube de la asociación para quienes quieran volver a repetirlos o vuelvan a mirar la bibliografía y eso. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, yo pienso que no sé si el doctor Frontera nos quisiera decir como en un futuro no muy largo, o sea, como que esperamos de esta alianza para el fortalecimiento. Pues yo sé que hay un proceso pues que es como de asesoría a los sistemas de salud, pero ¿qué piensa usted que en un futuro cercano pueda llevar la alianza o cómo nos puede mejorar los servicios de salud, por ejemplo, en países como los nuestros, que nos puede aportar toda esta estrategia de la alianza para los países de Latinoamérica?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer y hay diferentes grupos de personas a las cuales debemos convencer de la importancia de la rehabilitación. Pienso que la estrategia para utilizar depende de quiénes son las personas. Algunas de las actividades de la alianza, por ejemplo, en el caso de investigación, están dirigidas a los académicos, a los investigadores, a los profesionales de la rehabilitación, para que entiendan que la investigación sobre políticas y servicios de salud y sistemas de salud es importante. Hay otras actividades que se están desarrollando para los grupos de pacientes, grupos de familiares y de pacientes. El nivel de esa actividad es diferente porque esto no es un grupo de investigadores, sino de personas que se pueden beneficiar de la investigación. Y hay otra estrategia que se está desarrollando en este momento que pudiera ser de interés a nivel nacional, que es una estrategia para desarrollar un plan de investigación en sistemas y servicios de salud para la rehabilitación. Ya esa es una estrategia que va dirigida a la clase política, a la gobernanza de los países, a las personas que trabajan en los ministerios de salud, que nos parece increíblemente importante poder llegar a ellos para que entiendan la importancia de este tipo de investigación. Cuando toman decisiones sobre financiamiento, organización de sistemas de salud para la rehabilitación, ¿cómo toman las decisiones? ¿En base a qué? Y lo que estamos sugiriendo es que tiene que ser en base a la evidencia, a la investigación que se realiza en este campo. Así que esas son algunas de las estrategias y creo que ustedes en cada uno de los países que veo aquí representados hay una oportunidad muy grande de poder hacer esto. Recuerden que todas las estrategias que se desarrollan a nivel de la OMS llegan a los ministerios de salud de los países. Ok, gracias, doctor. Tengo aquí varias personas que están solicitando la palabra. Está el doctor Ramiro Rodríguez, luego el doctor Federico Montero y Héctor Manuel Colado. Empezamos por Ramiro. Buenas noches. Ramiro. Sí, buenas Hola. noches. Hola, ¿qué tal, doctora Luz Helena y el resto de los ponentes? Bueno, la pregunta, bueno, primero felicitar a los organizadores, a los ponentes que tuvimos hoy. Una pregunta para la doctora Tatiana, que está en estos momentos desempeñándose en la OPS. ¿Qué opinión tiene ella en relación con pues uno de los temas vigentes, que es la discusión de la reforma del sistema de salud? ¿Y qué observaciones hacen desde la OPS para incluirlo dentro de este proyecto y si han tenido la oportunidad de estar aportando pues a los debates tanto en Cámara de Representantes y ahora en el Senado, sobre todo que hay alto riesgo que la reforma pues no pase y pues sería muy lamentable. Pero ¿cuál es la opinión de la OPS en relación con el tema de rehabilitación en la reforma del sistema de salud? Muchas gracias. Bueno, pues es importante señalar que esto es una voluntad que tiene el país para poder fortalecer los procesos de rehabilitación. Y en términos de eso, lo importante pues es avanzar en el acceso a la rehabilitación y exista coyuntura o no frente al proceso de la reforma, el país está interesado en fortalecer la rehabilitación y ha venido trabajando incluso en el acceso y de la rehabilitación en términos de la atención primaria de salud. Entonces, para nosotros, digamos, es transparente el apoyo que se pueda realizar en términos de la coyuntura que existe, porque pues la rehabilitación y el proceso traspasa muchísimo más allá de los cambios políticos que se puedan desarrollar en el proceso. Y allí lo importante va a ser es avanzar en términos del acceso a la salud y la posición de la OPS siempre va a ser fortalecer los sistemas de salud, incluyendo pues en este aspecto la agenda que se viene abriendo en términos de rehabilitación.
Gracias, Tatiana. Le doy la palabra a Federico Montero. Muchas gracias, Luz Helena, y muchas felicidades por organizar y nuestro agradecimiento por organizar esta actividad. Y yo quería hacer algún comentario y también si me pueden dar una luz al respecto. Eh, por cuestiones personales, como muchos de ustedes saben, yo también he estado involucrado desde hace mucho tiempo en el tema de los derechos de las personas con discapacidad y constantemente insistimos en que contamos con excelentes recursos para que la situación de las personas con discapacidad pudiera ser mucho mejor en todos nuestros países, porque todos nuestros países tenemos legislación nacional y todos nuestros países aprobaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, yo creo que es muy poco lo que ha cambiado la situación social y económica de las personas con discapacidad. Sin duda alguna, entrando ya en lo que ustedes nos han presentado, contamos también con todos estos extraordinarios documentos técnicos que se han producido para que la rehabilitación pueda tener un impacto en la población que requiere servicios de rehabilitación. Ya desde que Luz Helena comenzó a hablar, nos decía, nos enfatizaba el poco acceso a los servicios de rehabilitación en la población de América Latina. Y muchos y otros de los ponentes también lo han expresado. Entonces, eh, nuestros ministros van a la Asamblea General de Salud en Ginebra, aprueban una resolución como esta resolución de inmensa importancia, regresan a sus países y nadie nunca supo, ningún grupo interesado en la rehabilitación se enteró que en la Asamblea número 26 de la OMS del año pasado se aprobó una resolución importantísima relacionada con el tema de la rehabilitación. Entonces, ¿quiénes ¿quiénes tienen la responsabilidad de transmitir esta información y quiénes tendrían la responsabilidad en nuestros países de pelear porque esos documentos, esas resoluciones se conviertan en realidad? No totalmente, sabemos que eso es difícil, pero por lo menos que tengan algún impacto en la población con discapacidad. Son los servicios de salud, son las sociedades de medicina física y rehabilitación. Sabemos que en muchos países son fuertes, que tienen mucha influencia en los ministerios de salud, pero en la mayoría, yo creo que nuestras sociedades de medicina física y rehabilitación no tienen primero un punto focal en los ministerios y tienen poco poder para realmente asegurar que todos estos documentos se ejecuten, al menos en buena parte. Entonces, esa es una preocupación y, y quisiera saber qué piensan los ponentes con relación a esto, cómo creen que podemos darle más efectividad a estas acciones de la Organización Mundial de la Salud. Me gustaría Federico, muchas comentar sobre gracias. esto. Me Sí, parece muy apropiado, Federico, el análisis que estás haciendo sobre el tema. Ahora que estamos discutiendo nosotros el tema de la investigación en política y sistemas de salud, me parece que en nuestro campo no hemos sido suficientemente proactivos o agresivos, participando del proceso político que lleva al desarrollo a la toma de estas decisiones y el proceso político que lleva al desarrollo de estas estrategias de salud. Yo creo que a veces nos quedamos en nuestro mundo académico, en nuestro mundo clínico, por supuesto, pero no participamos activamente en la toma de esas decisiones, que al fin y al cabo son decisiones políticas, económicas, etcétera. Y yo creo que tenemos que movernos cerca de ese mundo, acercarnos más al lugar donde se toman las decisiones
y tenemos que tener profesionales de la rehabilitación insertados en los ministerios de salud y en los organismos nacionales donde estas cosas se discuten. Si nos mantenemos alejados de ese mundo, solamente en la academia, que tiene cierto valor, pero no participamos de ese proceso, no podemos influenciar la toma de decisiones. Así que yo creo que una estrategia importante es que las sociedades nacionales, profesionales de la rehabilitación, estén trabajando en los ministerios de salud, participen de la discusión, estén en la mesa de discusión sobre estas cosas. Es la única manera como vamos a tener una voz informada en esas conversaciones. Muchos de nuestros colegas que son profesionales de la salud que participan de estas conversaciones no tienen formación en rehabilitación, no pueden defender el punto de la rehabilitación. Así que tenemos que hacerlo nosotros, pero no lo vamos a poder hacer si no nos acercamos, diríamos, a ese mundo donde esas conversaciones y decisiones se dan. Walter, muy bien. Yo quisiera aquí agregarle algo también a Federico y es que durante esta gestión de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, 2 periodos, hemos estado insistentemente tratando de participar en el ministerio. De verdad que lo hemos hecho con toda la conciencia, pero también necesitamos tener interlocutores y que las personas que estén al interior de los pues representantes de los profesionales de rehabilitación en los ministerios tengan el liderazgo y la fuerza. O sea, nosotros hemos estado dispuestos, a todas las veces que nos han llamado, hemos hecho documentos, bueno, necesitamos también al interior de los ministerios líderes de la rehabilitación. Ese es uno pues de lo que siento que pasa en Colombia. Aquí tengo al doctor Héctor Manuel Collado y luego al Doc, doctor Juan Manuel Guzmán. discúlpame, Tatiana iba a hablar. Tatiana, listo. Listo, Tatiana, sí, claro, claro que sí. no, pues yo quería señalar que el tema de la discapacidad y la rehabilitación pues no se resuelve únicamente en términos de salud, ¿sí? También es importante pues pensar en que se requieren unos acuerdos en términos de interseccionalidad, donde lo que se desarrolla en salud también tenga un impacto, digamos, en los otros entornos. Y muchas veces, digamos, el contexto que rodea a la persona pues también involucra partes en términos del acceso a la rehabilitación, de cómo llega la persona también a la rehabilitación y la necesidad se ve mucho más en los otros contextos que aquí. Entonces, es importante también ver que hay una necesidad de la salud más allá de en términos curativos, ¿cierto? Y que también es importante ampliar estos diálogos con otros en territorio, en otros espacios en los cuales la dinámica y la realidad pues viene siendo como otra. Entonces, pues Colombia es un país que tiene bastantes avances en términos, por ejemplo, de cobertura, en términos de rehabilitación y las acciones que se tienen en rehabilitación. Em, en términos de ya ir reconociendo la rehabilitación, los profesionales, hay mucho camino por recorrer, pero el hecho de que la discapacidad pues también forme parte del proceso de rehabilitación también nos quita la dinámica de que en el transcurso de que una persona ya tiene adquirida su discapacidad, también podría tener necesidades de rehabilitación por otras cosas que no tienen que ver con su discapacidad. Entonces, ampliar la mirada mucho más a términos de rehabilitación, pues va a promover que tenga un impacto y que no sigan pues existiendo en términos de discriminación por motivos de discapacidad también en acceso a la salud. Gracias, Tatiana. Héctor Manuel Collado. Gracias, doctora Agudelo. Me quiero referir a lo que ha planteado el doctor Frontera. Desde el año 1978 sabemos de la inequidad que hay en la provisión de servicios de salud desde el año 78 y eso lo demuestra declaración de AMAT. De manera pues que la información estadística, los datos, las investigaciones han sido muy poco colaboradores para transformar la mentalidad rehabilitadora
que tiene que establecerse desde los procesos formativos, porque lo acaba de decir Tatiana. Esto, mientras no cambiemos la mentalidad rehabilitadora de la gente que hace rehabilitación, y no solamente fisiatría, hay que pensar en la rehabilitación que va más allá de la parte sanitaria. Por ejemplo, esto me encantó lo que dijo Vanessa. Vanessa hizo una exposición de lujo porque fue precisa, precisa. Y yo quería comentarle al doctor Frontera porque se refería a que hay que estar presente, inmiscuirse, estar inserto. No voy a decir nombre, pero un ministro de salud de Centroamérica era fisiatra y nunca incluyó la rehabilitación en los sistemas de atención primaria de salud, nunca promovió la rehabilitación en los sistemas hospitalarios, nunca promovió la incorporación de ninguna disposición alrededor de la temática. Entonces, me parece que no siempre es esa la respuesta de estar inserto. Deben haber otras estrategias que deben estar vinculadas con la formación y la formación del pregrado en medicina. Desde que el médico está en formación, debe estar incorporada la formación, el contenido de rehabilitación. Y en su sentido más amplio, como lo decía Tatiana, la rehabilitación no solamente la rehabilitación médica, sino también la rehabilitación en toda la extensión de las necesidades de funcionamiento que tienen las personas. Ya no podemos hablar de impedidos, eso me estaba recordando a la declaración en el año 75 de Naciones Unidas, cuando declaró el Año Internacional de los Impedidos. ¿Ah? Tenemos que pensar en ese cambio, ese vuelco conceptual. Muchas gracias, doctora. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la verdadera estrategia para llegar a transformar las realidades de las personas con discapacidad un poco en línea con lo que mencionaba el doctor Montero? Perdón, gracias, doctor. Tenemos acá al doctor Juan Manuel Guzmán. No lo oímos, doctor. Tenía apagado mi micrófono, mi queridísima. Ok, Elena, Luz Elena, perdón. Mira, la verdad es que me encanta este tipo de reuniones porque además de saludar a los amigos de muchos años, podemos intercambiar opiniones, experiencias positivas y sobre todo porque en nuestra región tenemos muchas similitudes en cuanto a fortalezas y áreas de oportunidad. Me gustó el enfoque que le dio Walter de ver todas las áreas de oportunidad que tenemos, investigación, administración, planeación, y en cada una de estas áreas podemos ubicarlos dependiendo del interés particular. Y creo que Federico Montero puso el dedo en la llaga. Muchas veces las personas que representan a los países, concretamente los ministerios de salud, van casi, casi como a hacer un viaje de turismo a Ginebra, a la Asamblea de las Naciones Unidas, y cuando regresan, ni dan informes, ni se interesan o tienen otras prioridades, ¿no? Creo que uno de los problemas que ha tenido la medicina en forma global es el enfoque biologicista que han tenido en las escuelas de medicina. Entonces, todo el mundo decimos que el ser humano es un ser biopsicosocial, pero siempre en las escuelas de medicina el enfoque es biologicista en general, o sea, no se puede, particularizando, se deja un poco de lado la parte psicológica y la parte social. Partiendo de esa base, yo creo que se ha mencionado algo que es importantísimo, que personal de nuestras sociedades o asociaciones se involucre o se comprometa a otros niveles. El nivel idóneo es en la decisión de a nivel de la toma de decisiones, ¿no? Con los políticos, concretamente. Aquí nos acercamos, la sociedad, tenemos convenio de colaboración con dos agrupaciones, que son la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina, que son asesores de la Secretaría de Salud y de la Presidencia de la República, y además tengo el honor de representar a la academia y a la sociedad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y ahí sí hemos podido incidir en mucho. Concretamente, ahora que fue la epidemia del COVID, Walter, no me dejará mentir, él fue uno de los ponentes que participó junto con Linamara Matistela, Martita Imamura, de Chile, Carolina, de los 7 países que eh,
nos congregamos en la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación, participamos en la sesión en la unidad de congresos en la sesión especial que nos abrieron la puerta los diputados para tratar de resolver un problema de salud pública y en el cual este simposio fue específicamente sobre rehabilitación, sobre los pacientes con COVID y nos adelantamos incluso, se hizo la propuesta de la atención y el papel de la rehabilitación en el long COVID, que en ese tiempo apenas iniciaba, ¿no? Este tipo, de ahí salieron varios documentos oficiales. Y ahora, después de que se presentó precisamente en Cartagena, Colombia, la guía de práctica clínica, en la cual participó Walter Frontera, coordinando junto con el EFTIRIA de Grecia, la guía de práctica clínica, que ya se va a publicar en la revista la American Journal, la revista internacional, la guía de práctica clínica sobre fragilidad, entonces estamos poniendo en la atención o llamando la atención de los diputados, en este caso, quienes son los que van a proponer las leyes nacionales. Mientras nunca nos acercamos a este tipo de personajes, estamos solamente haciendo trabajos científicos, bonitas publicaciones, y no pasaba más allá. De hecho, tenemos también participación en Cenetec, que es la que elabora de manera oficial en el país las guías de práctica clínica. Se tienen cerca de 800 guías de práctica clínica oficiales de las diferentes especialidades, las cuales como 70 son de rehabilitación aproximadamente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque toda esa experiencia que hemos adquirido la podemos compartir con todos ustedes. Obviamente, cada país es diferente. Seguramente hay ministerios, políticos que no les interesa la rehabilitación hasta que tienen un paciente o un familiar cercano que tiene algún tipo de discapacidad. Pero de cualquier manera hay que aprovechar las áreas de oportunidad para acercarnos y además desde ese nivel es mucho más fácil junto con los directores de las diferentes instituciones del sector salud, no solo con el Ministerio o aquí en México la Secretaría de Salud, aquí la institución, la normativa es la Secretaría de Salud, pero la institución que tiene mayor número de servicios y de hospitales es el Seguro Social, y ahí nos sirvió para implantar la rehabilitación en los 3 niveles de atención. De hecho, es el único país que tenemos servicios de rehabilitación desde las unidades de medicina familiar. De entrada, tuvimos que definir qué es un servicio de rehabilitación médica, donde un fisiatra tiene que estar al frente de este servicio y coordina las acciones de los terapistas físicos y ocupacionales. Hay 51 servicios en las unidades de medicina familiar y en total hay 189 servicios de rehabilitación en el Seguro Social, en la institución con mayor número de servicios, pero también esto ha servido para que de ahí hagamos las guías de práctica clínica, los videos. Estas guías de práctica clínica se elaboraron videos que nos sirven para hacer capacitación al personal de primero, segundo, tercer nivel y también para las personas con discapacidad. Cuando están en la sala de espera, en lugar de que estén perdiendo el tiempo viendo telenovelas, pues les pasamos los ejercicios que ahí están viendo en los monitores que están en la misma sala de espera. Entonces, esta es una de las experiencias positivas que hemos tenido y que se han logrado, como dijo Walter y Federico, hasta que tentamos las fibras casi de Purkinje de los políticos y que se dan cuenta de que llegando a la población, además de que se vuelven populares, porque no sé en otros países, pero en México a veces los políticos no son muy populares y esta es un área de oportunidad para ellos que les permite acercarse a la población y que obviamente a ellos les permite conseguir puntos a favor. Entonces yo creo que de lo que está viendo acá, hemos obtenido magníficas experiencias y que podemos compartir. Yo propongo que, bueno, ahora vamos a tener el tercer Congreso Socilar en Brasil y después va a ser en Colombia y ahí podemos organizar. La Asociación Colombiana es una asociación muy fuerte y ahí podemos hacer una reunión de expertos viendo los avances que llevemos de estos programas y qué más podemos aportar con base en las experiencias que hemos tenido en cada país. Así es que felicidades, Luz Helena, Anderson, están haciendo un excelente trabajo, sobre todo con la difusión de este tipo de actividades y que a quien nos interesa nos podemos
eh, asistir a este tipo de eventos y sacando provecho de la parte científica, la parte política y la parte administrativa. Ese es un punto de vista muy particular. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Bueno, aquí no tengo más personas que estén solicitando la palabra. Creo que ya el tiempo pues agotado. Quedan muchísimas oportunidades, propuestas para que trabajemos en todos los países de Latinoamérica. Les agradezco muchísimo la asistencia a este evento. Sabemos que son horarios, no son tan fáciles para todos. Al doctor Walter Frontera, muchas gracias nuevamente porque siempre participa en estos eventos nuestros. Tatiana, pues nunca había estado, pero muchas gracias por estar acá y por participar. Igualmente a Vanessa les haré llegar también los agradecimientos por esa excelente charla que nos dejó. Muchas gracias pues para todos y nos vemos en la próxima reunión. Anderson y la Junta Directiva, muchas gracias por haber permitido y haber facilitado esta actividad que la propusimos desde el año pasado y ha estado tanto nuestro presidente como toda la Junta dispuesto a que hagamos este tipo de actividades en Colombia y facilitando todos los mecanismos. Ahí no se me puede olvidar Erika que ha estado, ustedes no la han visto, por ahí está, pero es la persona que está detrás ayudándonos en la organización de este evento. Gracias, Erika, por todo. Que estén muy bien, buenas noches.